Buenas tardes, mi nombre es Mónica del Carmen Robles Guerrero, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula 210-266-18. Actualmente curso el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Este reto corresponde a los criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El maestro es el asesor educativo José Luis Gaona Esparza. Hoy es 25 de abril de 2024. El caso Rosendo Radilla Pacheco es un caso muy conocido a nivel nacional e internacional, puesto que se ha tomado como ejemplo de una flagrante violación de derechos humanos por parte del ejército mexicano. Este caso trata de que el 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo, ciudadano mexicano, presuntamente fue víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano, destacados en el estado de Guerrero. Por tal motivo, tanto el 27 de marzo de 1992 como el 14 de mayo de 1999, Andrea y Tita Radilla Martínez, ambas hijas de Rosendo, denunciaron su desaparición forzada en contra de quien resultara responsable. Sin embargo, ambas denuncias fueron enviadas a reserva por la falta de indicios para determinar las probables responsabilidades. No obstante lo anterior, el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa de Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la demanda se alega la violación del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, derechos a la libertad personal, libertad de pensamiento y de expresión, consagrados en la Convención Americana, así como también en perjuicio de sus familiares, las violaciones a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial de la Convención Americana. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia condenatoria para el Estado mexicano. El Estado mexicano interpuso 3 excepciones. 1. Incompetencia debido a la falta de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. Incompetencia para aplicar a la Convención debido a la fecha de adhesión. Y 3. Incompetencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. El Estado mexicano se allana por violación a los derechos en cuanto al derecho a la integridad personal, derechos a la libertad personal, derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de pensamiento y de expresión. Debe de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de Rosendo Radilla. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se emitió bajo los siguientes argumentos. Primeramente, rechazó las excepciones interpuestas por el Estado mexicano y a su vez aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional al que se refiere el Estado mexicano. La Corte declaró que el Estado mexicano es responsable por violación de los derechos a la libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida. La Corte sanciona al Estado mexicano al establecer un plazo razonable para determinar las responsabilidades penales en torno a la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como la investigación a su localización. Además, deberá adoptar las medidas legislativas pertinentes. Como conclusión, la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso Radilla permite entender mayormente la proyección que las decisiones tomadas al respecto tendrán para el Estado mexicano. La trascendencia de este caso resulta más evidente de lo relacionado con el marco jurídico nacional en el que se inscribe. Coincide con las últimas reformas a la Constitución Federal en materia de derechos humanos que cambiaron el paradigma de las garantías individuales que otorgaba la Constitución Federal por el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, así como del juicio de amparo con el instrumento de garantía de derechos. Destaca asimismo la obligación que ahora se establece hacia todas las autoridades del país para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como hacia el Estado, el cual deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Las fuentes de información: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Esta fue mi presentación.